Hola, habla Ángel García Banch. Hoy es miércoles 26 de febrero del año 2020, cercano a las 11 de la mañana, hora de Caracas. El propósito de este audio es simple y llanamente compartir con ustedes cómo esperaría yo que fuese una intervención militar extranjera en Venezuela, en términos sobre todo de los tiempos que eso implicaría. Esto a raíz de que han circulado ya varios videos en los que, al igual que hago yo, se especula sobre cómo serían esos eventos. Y en uno de ellos específicamente se plantea que podría ser algo de larga duración. Y yo no comparto ese punto de vista. Yo he sostenido en otros audios que básicamente el motivo por el cual la Fuerza Armada venezolana no da el traste con la narcotiranía, con el narcorrégimen, es que no se puede coordinar. Una acción militar de ese tipo tendría necesariamente que pasar por un proceso de coordinación, que también se le conoce como de conspiración, y que eso implicaría sentarse, negociar las reglas, ¿verdad?, con los actores políticos y con los actores militares, básicamente el quién se queda con qué en caso de éxito y en caso de fracaso. Pero por supuesto, diseñar una estrategia para lograr el objetivo de remoción del régimen. Y eso, por supuesto, es muy complejo de llevar a cabo en el contexto de una tiranía y peor aún en el contexto de una narcotiranía o tiranía de narcos. ¿Por qué? Porque la situación que se vive actualmente no es otra sino la de una Fuerza Armada que mayoritariamente quisiera dar al traste con la narcotiranía. Probablemente un 90% está en contra de Maduro y del régimen, pero ese 90% no tiene el poder que tiene el otro 10%. La razón es simple: ese 10% tiene el control del parque de armas y tiene a favor, es decir, jugando a su favor, la inteligencia y contrainteligencia militar, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el SEBIN y por supuesto el G2 cubano. Entonces es muy difícil coordinar una acción militar para deponer a la narcotiranía. Por eso es que cuando se produce una tiranía, usualmente los militares, los soldados tienen que salir fuera del territorio. Históricamente siempre ha sido así, para coordinarse desde afuera, hacerse de los recursos, hacer un diseño de una estrategia, dado el objetivo final de la acción militar, que es la remoción de la tiranía. Pero ese no es el caso ni siquiera en la actualidad en Venezuela, porque ni siquiera se pueden dar de baja los militares, salir del territorio, etcétera, etcétera, para poder coordinarse desde afuera. Y claramente los recursos que se requerirían no son fáciles de conseguir. Por eso es que la intervención militar extranjera, es decir, el interés de naciones y estados extranjeros en remover la narcotiranía para lograr algunos objetivos finales que yo he sostenido son eminentemente petroleros y por tanto de seguridad nacional y hemisférica, como es el caso de la nación y el Estado norteamericano, es decir, la Federación de los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen un interés petrolero en Venezuela, habida cuenta de su dependencia de importación de crudos del hemisferio oriental, con la cual quieren terminar, para lo cual necesariamente tiene que estar en la ecuación no solamente Canadá, sino Venezuela, y pasar a resolver otros temas que sí ya tienen que ver más directamente con la seguridad nacional y hemisférica, como es el apoyo al terrorismo, la presencia del Hezbolá, de las FARC, del ELN, de una crisis humanitaria, alimentaria, de un proceso migratorio y de un tema ideológico que ya les está impactando en los Estados Unidos. Así que, bueno, aquí el tema es
¿por qué esa intervención militar extranjera no duraría tanto tiempo como algunos están sosteniendo en ciertos videos? Con ciertas argumentaciones que suenan racionales, salvo por el hecho de que los supuestos son incorrectos. Por supuesto, premisas incorrectas conducen, inclusive con un buen análisis, a conclusiones espurias o conclusiones que evidentemente no son correctas. Aquí mi premisa es que un 90% de la Fuerza Armada venezolana quisiera dar al traste. Es decir, yo estoy diciendo que la población militar excede en porcentaje a la población civil que quiera dar al traste con el régimen de Maduro. Solo que no tienen las herramientas, contrario a lo que muchos piensan, para lograr ese objetivo final, habida cuenta de que están perseguidos por el SEBIN, por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el G2 cubano, y no cuentan con el acceso al parque de armas. Entonces es prácticamente imposible lograr el objetivo, por más que ellos sean 90%, inclusive podrían ser 95% y los otros 5%, y sería imposible lograr el objetivo. Así que el rol de la intervención militar, yo lo he explicado anteriormente, es hacer innecesaria la coordinación por parte de los militares. Esa es la gran magia de la intervención militar extranjera y por eso es que yo sostengo que puede durar muy poco tiempo. El día en que las tropas extranjeras entren en el territorio venezolano, los militares lo único que tienen que hacer, sin tener que estar coordinándose, por eso es que digo que hace innecesaria la coordinación, lo único que tendrán que hacer es seguir su propio interés, procurar su propio interés. Es decir, ese día no colocarse el uniforme, ese 90% de la Fuerza Armada, no colocarse el uniforme cuando entren las tropas en el territorio venezolano. Y con ello simplemente dejarían a la Fuerza Armada con solo un 10% que responde a los intereses del narcotráfico, tratando de repeler esa entrada de tropas extranjeras. Evidentemente, al ser tan pequeña esta fracción de la Fuerza Armada, la intervención militar extranjera debería tener éxito, lograr el éxito en muy pocas horas, sino días. El tema no es tanto la intervención militar extranjera. El régimen va a caer rápidamente cuando eso ocurra, precisamente porque cada quien en procura de su interés propio sabrá qué hacer. Como sabe hacer hoy mismo, que es no intervenir, los militares ese día harán lo que vienen haciendo hasta ahora, no intervenir en el conflicto. Solamente que no intervenir en el conflicto hoy supone la permanencia de la narcotiranía, mientras que cuando se produzca la intervención militar extranjera en el juego, la no intervención por parte de ese 90% de la Fuerza Armada significará la caída del narcorrégimen, de la narcotiranía. Lo que sí puede tomar tiempo, y estoy seguro que tomará algún tiempo, es la guerra civil que va a venir a consecuencia de esa intervención militar extranjera. Cuando caiga el narcorrégimen, la estructura de poder cae inmediatamente y todos estos grupos de colectivos pranes paramilitares y la guerrilla de las FARC y el ELN, que está articulada con el poder de la narcotiranía, bueno, evidentemente entrará en anarquía y tendrá que librarse una guerra civil para desarticular esos grupos de colectivos pranes paramilitares y guerrilla que tienen armas de la República de Venezuela y que hay que ir a quitárselas. Evidentemente eso no se va a resolver con un referéndum o con unas elecciones, eso hay que ir por las armas. Y esa reconquista del monopolio de las armas para restablecer un Estado jovesiano con monopolio de la violencia y posteriormente de la justicia, es lo que sí supone una guerra de alguna duración, porque será una guerra más de guerrillas, de ir con inteligencia militar y civil a buscar a estos grupos que se saben dónde están ubicados para ir a quitarles las armas. En el proceso, evidentemente, habrá una ruptura social y habrá una purga dentro del sistema social. Todos estos grupos que han venido controlando a otros grupos sociales porque han venido
siendo armados por la narcotiranía, evidentemente caerán y el tema de la delincuencia en Venezuela se podrá llevar al estándar de América Latina. ¿Cuánto toma ese proceso? Probablemente meses a un año, y ese es el motivo por el cual yo sostengo que en este año, y ojalá me equivoque, va a ser poco probable que Donald Trump tome la decisión de la intervención militar. La decisión estaba tomada para noviembre del 18 y los políticos venezolanos, o esta clase política venezolana que va a desaparecer en el proceso, evidentemente, cuando se termine con unas elecciones verdaderamente libres y competitivas, sin chantaje unitario y sin chavismo, sin PSV en las tarjetas electorales, evidentemente pospuso o trató de evitar con el artilugio del 10 de enero. Con eso le compraron tiempo a Maduro, además de legalizar muchísimos contratos y vagabunderías aprobadas por Maduro y firmadas por Maduro hasta el 9 de enero. Entonces, había un interés económico allí detrás, nuevamente. Y bueno, por supuesto, el 30 de abril hizo que se evitara también un proceso, esa procura de una solución militar a lo interno, de que Padrino diese un golpe de Estado para entregarle el poder a la Asamblea Nacional o a Guaidó, etcétera, que por supuesto nunca va a ocurrir, hizo que pasara todo el año 2019. Ya en el año 2020, para mí es muy poco probable que ocurra la intervención porque el presidente Donald Trump ha despejado plenamente su senda hacia la reelección, una vez que ha fracasado el intento de juicio político, de impeachment contra el presidente de los Estados Unidos, precisamente el presidente Donald Trump. Entonces, si yo fuese él, yo caminaría, recorrería esa trayectoria, esa senda derecho, sin estar desviándome de esa trayectoria, sin estar tomando riesgos. Por tanto, yo no veo una intervención antes de ese proceso de reelección del presidente Donald Trump. Y en ese sentido es que he pensado que sería posterior a ello, es decir, en el 2021 o de allí en adelante. La intervención va a ser como en Irak, como han planteado muchos. No. En la Fuerza Armada venezolana nadie, salvo una pequeña parte que está muy comprometida por el sistema de mafia, defiende o va a defender o se va a inmolar por Nicolás Maduro. Eso no existe, ni por la narcotiranía. O sea, no van a tomar las armas en contra de tropas extranjeras cuando entren. Así que el régimen va a caer relativamente rápido. Lo que sí va a consumir un tiempo es el proceso de purga social o guerra civil que va a tener que ocurrir para rehacerse el Estado venezolano en restablecimiento del monopolio de las armas, de la violencia en Venezuela.